¿Sí se ve, profe? Sí, cuando gusten comenzar, adelante. Mm, Bueno, nosotros vamos a exponer lo de coordenadas elipsoidales, que son, las coordenadas elipsoidales son un sistema de coordenadas ortogonales tridimensionales que generaliza el sistema de coordenadas elípticas bidimensional. A diferencia de la mayoría de los sistemas de coordenadas ortogonales tridimensionales que presentan superficies de coordenadas cuádricas, el sistema de coordenadas elipsoidales se basa en cuádricas cofocales. Como se definen, dice que hay un conjunto único de coordenadas elipsoidales. Sin embargo, especifica 8 puntos ubicados simétricamente en octanes. Despejando x, y y z, tenemos que x cuadrada es igual a cuadrada más sí por a cuadrada más, no sé si se pronuncia esa n, es que no estoy seguro cómo se Eta, pronuncia. eta. Eta, por a cuadrada más, no sé si eso se dice z o Sí, zeta. entre a cuadrada menos b cuadrada por a cuadrada menos c cuadrada. Y cuadrada es igual a b cuadrada más sí por más b cuadrada por z. Entre b cuadrada menos a cuadrada por b cuadrada menos c cuadrada. Z cuadrada es igual a c cuadrada más sí por c cuadrada más eta por c cuadrada más z entre c cuadrada menos b cuadrada por c cuadrada menos a cuadrada. Y donde menos c cuadrada es menor que sí, menor que infinito. Y b cuadrada es menor que n, bueno, menor que eta, menor que menos c cuadrada. Y menos a cuadrada es menor que z, bueno, menor que b cuadrada. Bueno, la definición de sus curvas es que las superficies de la constante psi son elipsoides cofocales. La superficie de la constante eta son hiperboloides de una hoja. Y las superficies de la constante z son hiperboloides de dos hojas. Pusimos otra definición que es en teoría la misma, solo que hay, ¿qué dice? Otras, no es que no sé cómo llamarlos. Con otros nombres, ¿no? Ajá, con otros nombres. Ajá, sí, Y las... es básicamente lo mismo, lo único que, pues sí, lo único que cambia es el uso de las letras que ocupan, porque en este caso ocupa lambda y mu, pero es básicamente lo mismo. Igual, y donde los siguientes límites se aplican a las coordenadas, lo mismo que hace ratito. Ok, Igual las definiciones de sus curvas pues son las mismas, donde lambda son elipsoides, donde mu son hipérbolas de una hoja y v son hiperboloides de dos hojas. ¿Sí me escuchó? sí, Ok, gracias. Bueno, antes de decir los factores escalares, voy a decir que es un factor escalar, lo cual es también llamado coeficiente métrico de un sistema de coordenadas ortogonales sobre el espacio euclídeo. Y son las funciones que se caracterizan en el tensor métrico. ¿Y qué es el tensor métrico? Se utiliza para definir conceptos métricos como distancia, ángulo y volumen. Bueno, aquí encontramos los factores de escala de xi, neta y... Ah, no, perdón, no, eso no es. Perdón, ya estaba yo explicando otra cosa. Aquí podemos ver los factores con escala. Traté de investigar más sobre ellos, pero siempre me iba al de elipse y no hay mucha información sobre esto, solamente los ponían así como muy a la y se va. ¿Puedes seguir a la siguiente, por favor?
Ok, creo que faltó una ahí. Pero bueno, siempre que tratamos de buscar de elipsoide, nos salía elipse, así que traté de buscar la diferencia que había entre ellas para que quedara claro. Regresate primero, porfa, para que se vea la imagen. Y bueno, la diferencia que hay entre una elipse y el elipsoide es que la esfera se forma a partir de una circunferencia, mientras que el esferoide o el elipsoide se forma a partir de una elipse. Una elipsoide es una esfera achatada por los polos. Ahí no se lo van a ver muy bien, pero está como cachetadita. Y un ejemplo que encontré sobre ese tipo serían los planetas. En general, los astros no suelen ser esferas pues perfectas, en donde encontré que Saturno es el más achatado de los planetas del sistema solar, está como que más achatadito. Además, para sacar el volumen del elipsoide, es 4 entre 3, pi de A, B, C, como aparecen en todas, aparece A, B, y C como eso ya lo explicó mi compañero. Y bueno, agregando algo para los factores de escala, su coeficiente de Armaforosis es un factor de escala que se aplica a la distancia reducida y su valor depende del elipsoide. Porque traté de buscar todo lo que tuviera que ver con elipsoides y siempre me llevaba a relieves y geografía, siempre me iba a geografía, coordenadas geográficas. Siempre me aparecía eso. Entonces creo que por mi parte sería todo y gracias. Gracias a usted. Sí, fíjense que las coordenadas elipsoidales de todos los sistemas de coordenadas que les puse son las más difíciles. Pero ok, muy bien, gracias. No olviden por favor poner su presentación en la carpeta. Déjenme ver si falta alguna. Me faltan coordenadas esféricas, que creo que le tocó a Abel. Abel, cuando puedas, subes tu presentación, por favor. E igual ustedes, Abdiel e Itzel, cuando puedan también súbanla para que todos tengamos acceso a ellas por si en algún momento hay necesidad de consultar. ¿Sale? Listo. Oigan, pues una disculpa, ayer me quedé sin internet en los últimos, que eran 5 o 10 minutos de la clase y ya no me pude ni despedir. Entonces díganme, por favor, hasta qué momento me dejaron de escuchar para poder seguir la explicación. Ahí. Mientras voy a ir compartiendo la pantalla. Lo último que escribí fue esto, pero ya no supe si escucharon la explicación o no. Entonces, a ver, cuéntenme. ¿En qué momento me dejé de escuchar? ¿En qué momento me corté? Yo creo que estaba concluyendo, ¿no? Entonces lo voy a terminar de concluir y pasamos a un siguiente ejercicio. Entonces, estábamos calculando el elemento de área, ¿se acuerdan? Habíamos llegado a que el elemento de área en la dirección 3 va a estar dado por por el producto de los factores de escala H1 y H2 por D1, DU2. Por lo tanto, pues va a ser análogo para las otras dos direcciones, ¿no? Entonces, con esto lo concluyo. De forma análoga. DA1 pues va a ser H2, H3, DU2, DU3. Y DA2 va a ser H1, H3, DU1, DU3. Y listo.
¿Para qué me sirve el elemento infinitesimal de área? Pues para calcular áreas. ¿Y área de qué? De lo que ustedes se puedan imaginar. Fíjense que ahorita que hemos estado viendo diversos sistemas de coordenadas, pues ya vieron que las posibilidades son infinitas, ¿no? A lo mejor en coordenadas rectangulares calcular el área de una elipse es muy complicado, porque hay que integrar la ecuación de la elipse. Pero ¿qué tal si usáramos coordenadas elípticas? ¿No? Eso nos simplificaría bastante la vida. Y justo para eso sirven estos elementos de área y los elementos de volumen que vimos también ayer, ¿se acuerdan? Que los calculamos para coordenadas cilíndricas y esféricas. Ujú. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Si no, pues voy a comenzar una nueva página. Y vamos a seguir haciendo ejercicios. Antes de que se me olvide, no sé si ya vieron, ¿se acuerdan que ayer les dije cuando estábamos calculando la velocidad y la aceleración en coordenadas cilíndricas y que en la tarea se les quedó hacerlo para coordenadas esféricas que les iba yo a poner a qué tienen que llegar? Entonces ya se los puse acá. Fíjense, este archivo que se llama CordEsf, déjenme ver si lo puedo abrir. Ok, pero no sale porque pues son ecuaciones y aquí en el iPad no se ve. Pero bueno, ábranlo, ahí van a ver ustedes la velocidad y la aceleración en coordenadas esféricas. Sale, vamos a continuar. ¿Para qué es eso? Pues para que verifiquen su resultado. En este ejercicio lo que vamos a hacer es encontrar una fórmula muy sencilla para calcular un jacobiano. El jacobiano de una transformación ortogonal. Entonces dice, supón que 1, U2 y 3 son coordenadas curvilíneas ortogonales. Demuestra que el jacobiano de x, y y z con respecto a 1, U2 y 3 es h1 por h2 por h3. Pues vamos a ver. Entonces, recuerden cómo se define el jacobiano. El jacobiano de x, y z respecto de 1, U2, U3 es, y recuerden cómo lo habíamos definido, entonces será la parcial de x respecto a 1, la parcial de y respecto a 1, la parcial de z respecto a 1, la parcial de y respecto a 1, no, la parcial de x, la parcial de x respecto a 1, la parcial de y respecto a 2, la parcial de z respecto a 2 y la parcial de x respecto a 3, la parcial de y respecto a 3, la parcial de z respecto a U3. ¿Están de acuerdo? Este es el jacobiano de la transformación.
Y fíjense que esto lo podemos ver como un triple producto escalar. Entonces, ¿de qué cosa? Ah, pues de X, de Y, más de Y, de 1, J, más de Z, de 1, K. ¿Y ese vector qué cosa es, chicos? ¿Qué cosa es ese vector? Pues es la derivada del vector de posición respecto a 1, ¿verdad? El segundo renglón. Pues análogo, ¿verdad? La derivada del vector de posición respecto a U2. Y el tercer renglón, lo mismo respecto a U3, ¿verdad? La parcial del vector de posición respecto a U3. Entonces es el triple producto escalar de estos tres vectores. ¿Cómo lo puedo escribir? Pues así, ¿no? La parcial de R respecto a 1, punto, la parcial de R respecto a U2, cruz, la parcial de R respecto a U3. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿y esto a qué es igual? Pues recuerden que la parcial de R respecto a alguna de las coordenadas generalizadas es el factor de escala por su vector unitario. Entonces lo podemos escribir así. ¿De acuerdo? Saco los factores de escala, entonces es H1, H2, H3, y me queda E1 punto, E2 cruz E3. ¿Y a qué es igual E1 punto E2 cruz E3? A ver, vamos por pasos. 1, Ajá. E2 cruz E3, ¿qué es? E1, Y E1 punto E1, pues es 1. 1. Entonces, ya quedó. ¿Ya vieron? Por lo tanto, el jacobiano de X, Y, Z con respecto a 1, U2, U3 es igual a H1, H2, H3. Entonces ya en vez de hacer todo el determinante, que a veces puede ser muy tedioso, pues si yo ya conozco los factores de escala, simplemente los multiplico, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Ok, vamos a interpretar un poco más el valor del jacobiano. Entonces, ¿qué pasaría si el jacobiano fuera 0? ¿Se acuerdan cuando tenemos el producto, el triple producto escalar de tres vectores y es 0, qué cosa significaba? ¿Alguien se acuerda? A ver, les ayudo un poco. Recuerden que el triple producto escalar se podía interpretar geométricamente como el volumen del paralelepípedo conformado por los tres vectores, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese volumen es 0? Pues no hay volumen, ¿verdad? ¿Qué significa que no haya volumen? Que son coplanares. Exacto, que los tres vectores están en el mismo plano. Muy bien.
Entonces déjenme anotarlo. Si el jacobiano es 0, entonces los tres vectores de r respecto a 1, parcial de r respecto a 2 y parcial de r respecto a 3 son coplanares. Y la transformación falla. Entonces, para que la transformación no falle, pues recuerden que el requerimiento tiene que ser que el jacobiano sea distinto de 0. Siempre. Siempre, siempre, siempre le tenemos que pedir a nuestro jacobiano que sea distinto de 0. Si ustedes calculan un jacobiano y les da 0, ya ni se preocupen. Esta transformación no les sirve y no tienen por qué utilizarla. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Ya vieron qué fácil calcular el jacobiano sin necesidad de hacer el determinante? Lo único que hay que hacer es multiplicar los factores de escala. Y bueno, ustedes ya vieron que calcular los factores de escala pues no es difícil. Ok. Si no tienen alguna pregunta o algún comentario, ahora sí viene lo bueno. Entonces prepárense. Viene lo que todos habían estado esperando. Vamos a empezar a calcular los operadores diferenciales vectoriales. Entonces, el primer operador diferencial vectorial que vamos a calcular y que es el más sencillo es el gradiente. ¿Se acuerdan que cuando vimos eso les dije que me aguantaran la demostración, que la íbamos a hacer posteriormente? Pues ya llegó el momento. Entonces, ahora vamos a encontrar, o vamos a verificar que las fórmulas que yo les di en aquella clase son ciertas. Y comenzamos con el gradiente, que pues es la más sencilla, ¿no? Entonces vamos a suponer que el gradiente de phi, pues ya sabemos, ¿no? Es un campo vectorial que va a tener componentes y va a tener a sus vectores unitarios. Por lo tanto, debemos encontrar las funciones f1, f2 y f3. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuáles son los componentes de este campo vectorial? Ok, entonces vamos a recordar que la diferencial del vector de posición pues está dada como la parcial del vector de posición respecto a la primera coordenada por la diferencial más la parcial del vector de posición por la segunda coordenada por la diferencial y la parcial del vector de posición por la tercera coordenada por la diferencial. Ahora, recordando cómo definíamos estas derivadas, pues ya saben, ¿no? Es H1, E1, DU1 más H2, E2, DU2 más H3, E3, DU3. ¿Hasta aquí vamos bien? Lo único que hice fue calcular el diferencial, que ya lo habíamos calculado en alguna clase anterior, no es ninguna novedad. Y ahora vamos a calcular el diferencial de una función escalar, de un campo escalar, que recuerden ustedes que habíamos visto y que vieron también en su curso de cálculo en varias variables,
que el diferencial de un campo escalar está dado como el producto escalar entre su gradiente y el diferencial del vector de posición. Entonces, ¿a qué es igual este producto escalar? Ah, pues es igual a, fíjense, es el producto escalar entre esto y esto. Entonces me queda F1 D1, me falta la H1, F1 H1 D1 más F2 H2 D2 más F3 H3 DO3. A esta le voy a llamar 1. Esa es una fórmula que ya conocemos de cálculo diferencial en varias, pero por otro lado, ¿cómo podemos calcular también el diferencial de phi? Ah, pues de la misma manera que el de R, ¿no? La parcial de phi respecto a 1, de 1, más la parcial de phi respecto a O2, de O2, más la parcial de phi respecto a U3, de U3, y a este le voy a llamar 2. Ahora yo les pregunto a ustedes, la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿cómo deben de ser? Iguales. Entonces, son iguales, por lo tanto, debemos de compararlas. 1 y 2. Fíjense, voy a encerrar los que deben de ser iguales. Esto es el coeficiente de la diferencial U1 y esto también es el coeficiente de la diferencial U1, debe de ser igual. Esto es el coeficiente de la diferencial U2 y esto es el coeficiente de la diferencial U2. Esto es el coeficiente de la diferencial U3 y esto es el coeficiente de la diferencial U3. Por lo tanto, F1 H1 es igual a la parcial de phi respecto a 1. F2 H2 es igual a la parcial de phi respecto a U2 y F3 H3 es igual a la parcial de phi diferencial U3. ¿Qué cosa necesitábamos? Necesitábamos las Fs, ¿verdad? Entonces, F1 es igual a 1 entre H1 parcial de phi respecto a 1. F2 es igual a 1 entre H2 parcial de phi respecto a 2. Y F3 es igual a 1 entre H3 parcial de phi respecto a 3. Y listo. Pues simplemente sustituyo, ¿no? Esto es lo que necesitábamos. ¿Recuerdan? Recuerdan que lo que estamos buscando es esto, el gradiente de phi. Necesitábamos F1, F2 y F3. Ya las tenemos. Pues vamos a sustituir. Por lo tanto, el gradiente de phi es igual a E1 entre H1 parcial de phi respecto a 1 más E2 entre H2 parcial de phi respecto a 2 más E3 entre H3 parcial de phi respecto a 3. ¿Ya vieron? Vamos a ver si podemos regresar al que ya conocíamos de coordenadas rectangulares. E1, E2 y E3, ¿quiénes son?
Pues son I, J y K, ¿verdad? ¿Y H1, H2 y H3? ¿Cuánto valen en coordenadas rectangulares? Um, Perdón, con razón yo decía nadie, ¿por qué nadie me contesta? Se me fue el internet de nuevo. Ha estado fallando muchísimo, disculpen. ¿Me pueden decir, por favor, en qué me quedé? ¿Qué estaba diciendo antes de la interrupción? para rectangulares De los que factores. H1, así es. Sí, cierto. Les estaba yo preguntando que cuánto valen las H's, ¿no? En coordenadas rectangulares. Y sí, yo decía, bueno, ¿por qué no me contestan? No, no puede ser. Ya me está quedando muy mal mi internet. Lo bueno que ya casi se acaba el semestre. Y afortunadamente el próximo ya no va a ser en línea, entonces ya vamos a dejar de sufrir con el internet. Entonces, ¿alguien contestó? ¿Cuánto valen las H's para coordenadas rectangulares? Um, Unos, ¿verdad? Entonces sí recuperamos, ¿no? U1 es X, U2 es Y y U3 es Z. Ujú. Ok, entonces, fíjense, pues vamos a definir nabla nuevamente. Entonces nabla va a estar dado como E1 entre H1 parcial respecto a U1 más C2 entre H2 parcial respecto a U2 más C3 entre H3 parcial respecto a U3. ¿Qué tal les pareció la demostración? ¿Está fácil o difícil? La voy a recapitular. Entonces, yo ya sé que el gradiente de una función de un campo escalar es un campo vectorial. Eso quiere decir que va a ser un campo vectorial con tres componentes, F1, F2, F3, y sus tres vectores unitarios que en general, pues ahorita en coordenadas curvilíneas, van a ser E1, E2 y E3. Por lo tanto, nuestro objetivo era encontrar quién son esas funciones, F1, F2 y F3, ¿verdad? Ok, entonces lo primero que hicimos fue calcular de nuevo el diferencial del vector de posiciones, y ya lo hemos calculado muchas veces, y recordamos la definición esta que ya conocemos muy bien, de que la derivada de r respecto a alguna de las coordenadas curvilíneas, pues va a ser el factor de escala por el vector unitario.
lo tanto, reescribimos el vector de posición y nos quedó así. Ahora, también recordamos esta fórmula de cálculo que seguramente vieron y también la vimos nosotros en algún momento. Esta, ¿no? Que la diferencial de un campo escalar va a estar dada por el producto punto entre su gradiente y la diferencial del vector de posición. Entonces, bueno, calculamos eso. Ya teníamos ambas cosas, ya teníamos dr, que es esta, ya teníamos el gradiente, que es este, y nos dio esta ecuación que le llamé 1. Pero por otro lado, sabemos que la expansión del diferencial de un campo escalar pues está dado así, como la ecuación número 2. Ahora, como ambos son la diferencial del campo escalar, pues cada una de sus coeficientes deben de ser los mismos, ¿no? El coeficiente de D1 debe ser igual al coeficiente de D1 y así sucesivamente. Y así fue como comparando estas dos ecuaciones encontramos pues, los valores de F1, F2 y F3 y al sustituirlos en la fórmula del gradiente pues encontramos la ecuación que habíamos visto antes. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Profe, Sí, te escucho. yo tengo una duda con el ejercicio anterior. Ok, a ver, me regreso. El del La, Jacob. Ajá. ajá, sí. La representación gráfica del jacobiano sigue siendo la de un triple producto escalar. No, el jacobiano no tiene representación gráfica. El jacobiano es una función que va de las matrices de 3×3 a los números reales o a las funciones reales. Sin embargo, recuerda que el jacobiano lo podemos escribir como un triple producto escalar. El triple producto escalar es el que tiene la interpretación geométrica de que es el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores. Pero el jacobiano así como tal, solito, no. Aquí acuérdate que lo que hicimos fue verlo como el triple producto escalar. Entonces, al verlo como un triple producto escalar, pues cada uno de sus renglones son un vector. Estos tres vectores, pues son estos tres vectores, ¿no? Ok, gracias. De nada. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Entonces ya tengo el gradiente. Pues ahora lo que me falta será la divergencia, el rotacional y el laplaciano, ¿verdad? Pero antes de eso, me faltan, voy a hacer unos cálculos que necesito para encontrar esos elementos. Esa es la razón por la cual he retrasado estas demostraciones, porque necesitábamos hacer unos calculillos antes para estar listos. Entonces, inciso A, demuestra que la norma del gradiente de alguna de las coordenadas es igual al inverso de su factor de escala, en donde P pues es 1, 2, 3, dado que 1, U2 y U3 son coordenadas ortogonales. Y B demuestra que los vectores unitarios son iguales a los gradientes unitarios. Esto lo vimos hace varias clases, lo voy a volver a explicar de rápido antes de que comencemos. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de vectores unitarios? E y estaba dado como la parcial de R respecto a UI entre la norma, ¿se acuerdan? La parcial de R respecto a UI. Y E y mayúsculas, ¿alguien se acuerda cómo estaban definidos? Era el gradiente de la variable UI entre su norma. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora nos vamos a centrar en estos vectores unitarios. También recuerdan que comenté en alguna clase
que solo para el sistema de coordenadas ortogonales, esos dos vectores unitarios van a coincidir, van a ser el mismo. Ujú. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Ya no vi quién era, pero alguien tenía prendido su micrófono. En fin, vamos a continuar. Ok, ahora que ya tenemos una fórmula para calcular el gradiente, pues vamos a asumir que el campo escalar del que vamos a calcular el gradiente, pues es alguna de las variables, ¿no? Entonces, pues el gradiente de U1, ¿a qué va a ser igual? Pues a E1 entre H1 por la parcial de U1 respecto a U1 más E2 H2, la parcial de U2 respecto a U1 más E3 sobre H3 por la parcial de U3. No, lo puse al revés, perdón. Aquí estoy sacando el gradiente de U1, entonces es la parcial de U1 respecto a U2. Y haga también la parcial de U1 respecto a U3. Ok. U1, pues solo depende de U1, ¿verdad? Entonces, como no depende de U2 ni de U3, esos dos términos se cancelan. Ujú. Por lo tanto, el gradiente de U1 pues es E1 entre H1. Y la parcial de U1 respecto a U1 pues es 1, ¿verdad? Entonces así se queda. Ujú. Y ahora lo que yo tengo que calcular pues es su norma. La norma del gradiente de U1. La norma del vector E1 es 1 y el H1 se queda abajo. ¿Ya vieron? Entonces, la norma del gradiente de U1 es H1 a la menos 1. Y bueno, esto va a ser análogo para U2 y U3. Entonces, análogo para U2 y U3. Por lo tanto, el gradiente de UP es igual a HP a la menos 1. Listo. ¿Ya vieron? Estuvo fácil, ¿no? Nada más hay que recordar que pues ya sabemos para empezar cómo se calcula el gradiente. Si nosotros hacemos que la función, que el campo escalar sea alguna de las coordenadas, pues la coordenada solo depende de sí misma. Ujú. Entonces la parcial de U1 respecto a 1 es 1, la parcial de U1 respecto a U2 es 0 y la parcial de U1 respecto a U3 es 0. Y a la hora de calcular su norma, entonces me queda esto. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok. Ahora, inciso B. Entonces, de algunas clases anteriores que ya lo repasé hace un rato, habíamos definido los vectores unitarios E mayúscula. Recuerden que estos vectores eran normales a las superficies coordenadas. Teníamos dos conjuntos, los que eran tangentes a las curvas coordenadas, que son las Cs minúsculas, y los que eran normales a las superficies coordenadas, que son las Cs mayúsculas. Entonces, los habíamos definido así. Pero por lo que acabamos de calcular hace un rato,
pues la norma del gradiente de UP es HP a la menos 1. Por lo tanto, EP es igual a EP es igual a el gradiente de UP entre HP a la menos 1, es decir, HP el gradiente de UP. Ahora, también en el inciso anterior calculamos el gradiente de UP, fíjense. Es este. ¿Ya vieron? Entonces, ahora, el gradiente de UP es igual a EP entre HP. Sustituyendo, tengo que EP es igual a HP por el gradiente de UP, que es EP entre HP. ¿Ya vieron? Por lo tanto, en coordenadas curvilíneas ortogonales, el vector que es tangente a las curvas coordenadas es el mismo que es normal a las superficies coordenadas. ¿Ya vieron? ¿Qué tal? Ahora, esta igualdad solo vale para coordenadas ortogonales. Si tenemos un sistema de coordenadas que no sea ortogonal, esto no va a valer. En coordenadas ortogonales, esto es un parote, ¿no? En vez de tener dos sistemas de vectores unitarios, tengo nada más uno, que me sirven a la vez de tangentes a las curvas coordenadas y de normales a las superficies coordenadas. Y esto era lo que me pedía demostrar el inciso B. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Me estoy yendo muy rápido? ¿O vamos bien? Díganme, por favor. Bien, ¿Sí? ¿Segura? sí. ¿No se perdieron en algún paso? ¿Los demás? Por el momento creo que todo bien. Ok. Gracias. Entonces, ¿qué hemos hecho en este problema? Pues básicamente hemos demostrado que en coordenadas ortogonales, los vectores unitarios tangentes a las curvas coordenadas son iguales a los vectores unitarios normales a las superficies coordenadas. ¿Sí? Está bonito, ¿no? ¿Qué número sigue? El 11, ¿no? Sí. Voy a comenzar el 11, pero como ya casi viene el receso, lo vamos a dejar así, inconcluso.
Ustedes se preguntarán, ¿y eso para qué? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida con esta expresión tan complicada? ¿No? Bueno, déjenme contarles que este cálculo es necesario para calcular la divergencia y el rotacional. Entonces son resultados que vamos a demostrar, los vamos a dejar guardados y los vamos a volver a utilizar a la hora de calcular la divergencia y el rotacional. Igual y lo termino antes del receso, este está rápido. Entonces, a ver, del problema anterior, pues ya vimos, ¿no? Que el gradiente de U1 es E1 entre H1, el gradiente de U2 es E2 entre H2 y el gradiente de U3 es E3 entre H3. Pues vamos a hacer el producto vectorial a lo bestia, ¿no? Y a ver qué pasa. El gradiente de U3 es, de U2, perdón, es E2, H2, cruz, E3, H3. Coeficientes, 1 entre H2, H3, por E2 cruz, E3. ¿Quién me dice qué cosa es E2 cruz E3? E1. Muy bien. Irving, ¿verdad? Sí. Listo. Ya ven, llámese sus voces. Entonces, el gradiente de U2 cruz, el gradiente de U3 es E1 entre H2, H3. Si yo lo despejo, pues me queda que E1 es igual a H2, H3. El gradiente de U2 cruz, el gradiente de U3, que es lo que queríamos demostrar. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Bien fácil, ¿no? Y de manera análoga dice que con ecuaciones similares para E2 y E3, pues nada más las escribimos, ¿no? Entonces, de manera análoga, pues E2 va a estar dado con H1, H3, el gradiente de U1, cruz, no, debe ser el gradiente de U3 para que sea en orden cíclico, el gradiente de U1. Y E3 va a ser H1, H2, el gradiente de U1, cruz, el gradiente de U2. Listo. Vámonos a receso. Pero antes díganme si tienen alguna pregunta o algún comentario. Lo voy a dejar ahí para que lo sigan digiriendo en lo que estamos en receso. ¿Todo bien? Estuvo fácil, ¿no? ¿Para qué servían estas formulitas? Son una herramienta secreta que usaremos más tarde. O como es el meme de la casa de Mickey Mouse. Sí. Algo así. Sí, todavía no nos sirven para nada, pero las necesitamos justo para calcular el gradiente, perdón, la divergencia y el rotacional. Por eso es que, insisto, por eso es que apenas estoy haciendo esas demostraciones porque necesitábamos hacer algunos cálculos antes que nos iban a dar herramientas para poder demostrarlo más fácil. Pero ahorita después del receso los ocupamos. ¿Sale? Entonces nos vemos en 10 minutos.
Ya estamos de regreso. ¿Ya andan por ahí? Sí. Sale, vamos a continuar. Entonces, una vez que ya tenemos estas formulitas, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar el número 12. Vamos a demostrar que en coordenadas ortogonales se cumple lo siguiente. Entonces, fíjense qué es esto. Es como si yo estuviera nada más sacando la divergencia de la primera componente de un campo vectorial. ¿Sale? Entonces lo vamos a hacer solo para la componente 1 y posteriormente lo vamos a generalizar para toda la divergencia. Y lo mismo para el rotacional. Vamos a calcular una fórmula como si nada más tuviéramos la primera componente del rotacional y luego la generalizamos para ¿cómo se llama? Para todas sus demás componentes, para el campo completo, pues. Entonces vamos a demostrar esas dos fórmulas que nos van a servir para generalizar la divergencia y el rotacional. Me faltó poner aquí la aclaración. Con resultados similares para A2, E2 y E3. Sale, entonces vamos a comenzar primero con la divergencia. La divergencia de A1, E1, pues va a ser la divergencia, fíjense, de A1, y voy a escribir E1 como el vector E1 que acabo de encontrar acá arriba. ¿Ya vieron? Entonces me va a quedar H2, H3, gradiente de U2, cruz, gradiente de U3. Ya que lo pongo aquí para recordarlo, pero bueno, ustedes ya saben porque lo acabamos de hacer. E1 es igual a H2, H3, gradiente de U2, cruz, gradiente de U3. ¿Vamos bien hasta acá? Sale. Pues vamos a ver qué sucede. Ok. Entonces vamos a hacer la regla del producto, en donde esto va a ser un término y esto va a ser otro término. ¿Sale? Entonces me queda el gradiente del primero punto
el segundo más el primero por la divergencia del segundo. Hasta aquí vamos bien. Apliqué alguna regla que ya conocíamos de muchas clases atrás, que era para el producto de una función escalar por una función vectorial. ¿Sale? En este caso la función vectorial es esta. Y la función escalar es esta. Chequen por favor su formulario. Debe ser algo así. ¿Ya recordaron? Donde esto es phi y esto es a. ¿Sí? ¿Ya recordaron? ¿No los he perdido? Vamos bien. Vale. Ok. Ahora fíjense. Me voy a fijar en el segundo término. La divergencia de un rotacional. Ay, aquí me faltó un hable. Más bien, la divergencia de un gradiente va a ser ok. Voy a abrir un paréntesis para hacerlo más explícito. Ojo. Recuerden que la divergencia de A cruz B es igual a B punto rotacional de A menos A punto rotacional de B. Entonces vamos a aplicarlo así. Entonces esto es A y esto es B. Me queda B, que es el gradiente de U3, punto el rotacional de A, que es el rotacional del gradiente de U2, menos A, que es el gradiente de U2, punto el rotacional del gradiente de U3. Y ahora sí, el rotacional de un gradiente, ¿qué cosa es? Pues es cero. ¿Ya vieron? Cierro mi paréntesis. Por lo tanto, todo este segundo término se anula. ¿De acuerdo? Y me quedo únicamente con el primer término. Entonces me quedo. Me quedo únicamente con el primer término. Ok. Ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser escribir los gradientes de U2 y U3 en términos de E2 y E3. Entonces aquí voy a poner otra notita. Ojo. El gradiente de UP, recuerden que es EP entre HP. ¿Sí? Ahí está. ¿Todo bien hasta acá? E2 cruz E3 es E1. Y abajo me queda H2, H3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Ahora, esto, ¿qué cosa es? Pues es un gradiente, ¿no? Entonces vamos a aplicar la fórmula que obtuvimos para el gradiente.
A ver, por favor, alguien ayúdeme. Para que no me esté yo yendo hasta arriba. ¿Cómo es el gradiente? Sería E1 Ajá, sobre H1 por la parcial de sobre U1 ujú. más E2 sobre H2. Ah, no sé. De lo que queremos el gradiente, ¿no? O sea, en este caso será esto. Ajá. Ajá. Ok, el siguiente. Más E2 sobre H2 por la parcial sobre U2 de H1 de A1 H2 H2 Ujú. más E3 sobre H3 por la parcial sobre U3 de A1 H2 H3. Muy bien, gracias, Carlos. Y esto es punto E1 entre H2, H3. ¿Sí? Entonces, esto, el gradiente de A1, H2, H3, es todo esto que acabo de poner entre corchetes. ¿Sale? Ok. Ahora vamos a hacer el producto escalar con E1 entre H2, H3. Entonces, para el primer término, E1.E1, pues es 1. Me queda 1 entre H1, H2, H3, parcial respecto a 1 de A1, H2, H3. Ujú. Ahora, E1.E2, ¿cuánto es? Cero. 0, ¿verdad? Porque el sistema es ortogonal. Y E3.E1 también. Entonces nos queda que la divergencia de A1, E1 es igual a 1 entre H1, H2, H3 parcial respecto a 1 de A1, H2, H3. Ahora, ojo, ¿por qué no puedo sacar H2 y H3 de la derivada? Porque quién sabe quién son. Puede que sean constantes y salgan de la derivada sin problemas, pero puede que no, entonces tengo que dejarlos dentro. ¿Sale? Ya terminamos. ¿Qué tal? Entonces, ¿ya viste, Paulina? ¿Por qué teníamos que hacer todo ese rollo antes? Porque lo necesitábamos. Fíjense qué usamos. Fíjense qué usamos. Usamos para empezar esta fórmula para los vectores C1, E2 y E3, que la calculamos antes. Usamos después estas definiciones. La del gradiente de UP igual a EP entre HP, también la utilizamos, la demostramos antes. Y finalmente, ¿qué utilizamos? Pues la del gradiente, porque necesitábamos calcular este gradiente. ¿Ya vieron? Entonces, para las otras, ¿qué tengo? A2, E2, pues me queda de igual forma 1 entre H1, H2, H3, parcial respecto a U2 por A2, H1, H3 y A3, E3, 1 entre H1, H2, H3, parcial respecto a U3 de A3, H1, H2. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Díganme por favor con confianza. ¿No se han perdido? Efraín, ¿vamos bien? Sí, creo que sí. Ok. Paulina, Sí, creo que sí. Me había perdido un poco al pasar del recuadro rosa al morado, pero creo que ya entendí por qué, porque al multiplicar E1 por E2, eso se cancela, ¿no? Y lo claro, mismo, ya. ¿sí? Acuérdense, lo voy a escribir para que no haya confusión. Acuérdense que E1.E1 es igual a 1
E1.E2 es igual a E1.E3 es igual a 0. Por eso fue que estos dos términos desaparecieron. ¿Sí? Sí, ya vi, gracias. De nada. A ver quién más anda por acá. Mauricio, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Daniel, Sí, está entretenido esto. ok. Sí, está entretenido en el sentido de que si te volteas tantito ya no supiste qué fue lo que pasó, ¿no? Les recomiendo que al rato, si tienen algún rato libre o en algún otro momento, repitan el cálculo para que por si algo no les quedó claro, me puedan preguntar. ¿Sale? Ya saben que yo siempre les contesto. Abel, ¿cómo vamos? Todo bien, profe. Ok, vale. Bueno, voy a confiar en que entonces todos los demás vamos bien. Si no, ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento. Vamos ahora con el rotacional. Inciso B. Ahora vamos a calcular el rotacional de la primera componente y lo vamos a extender a la segunda y a la tercera. Ujú. Ok. Para este caso vamos a utilizar lo siguiente. Va a ser un poco más sencillo. Vamos a escribir E1 como H1, el gradiente de U1. Ujú. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ujú. Entonces me va a quedar aquí H1, gradiente de U1. Y de nuevo voy a aplicar la regla del producto, en donde esto va a ser el campo escalar y esto va a ser el campo vectorial. Entonces voy a utilizar la fórmula que ustedes ya conocen bastante bien. La deben de tener por ahí en su formulario, que es el rotacional de phi por A. Entonces, usando la fórmula del rotacional de phi por A, pues me va a quedar algo así. Me va a quedar el gradiente de phi cruz A más phi por el rotacional de A. Ahora, el rotacional de un gradiente, ¿qué cosa es? Esto, el rotacional de un gradiente. ¿Qué es? A ver, vean el formulario. Pero, Mm, digo, Ya te había notado, Paulina. ¿Se me ha pasado a notar a alguien? a Carlos, creo. Sí, es cierto. Y a mí. ¿Alguien más? Irving, ya te noté. Ya. Estás participando. Ok, sale. Entonces sí, en efecto, recuerden que el rotacional de un gradiente es 0. Ujú. Sale. Continuamos. Entonces me queda el gradiente de A1, H1. Y de nuevo, usando esta formulita, pues voy a despejar el gradiente de U1. Entonces me queda E1 entre H1, ¿verdad? Esta H1 está muy fea, igual y no se entiende. Déjenme escribirla de nuevo. H1, ahí está. Sale. Entonces, de nuevo el gradiente. Voy a poner entre corchetes el gradiente de A1H1. ¿Quién me lo dice? Que no sea Paulina, que ella me lo dijo la vez anterior. A ver, alguien dígame, por favor, cómo quedaría el gradiente. Ah, no, no es cierto, fue Carlos.
Alguien que no sea Carlos, por favor, que me diga cómo queda el gradiente de A1H1. Yo escucho. ¿Alguien? ¿Nadie se ofrece? Bueno, lo escribo yo entonces. E1 entre H1 parcial respecto a 1 de lo de adentro, ¿no? A1 H1 más E2 entre H2 parcial respecto a 2 de A2 H2 más E3 entre H3 parcial respecto a U3. Aquí me equivoqué, es A1H1. A1H1, está. A1H1. ¿Y qué me queda? Cruz E1 entre H1. A ver, ¿qué términos van a sobrevivir? E1 cruz E1, ¿qué cosa es? Pues 0, ¿verdad? Entonces, adiós. El primer término se va. E2 cruz E1, ¿qué es? Ay, sí, a ver, alguien contésteme. Ese no lo voy a decir yo. ¿Quién me dice? ¿Cuánto es E2 cruz E1? O sea, voy con este término. ¿Cuánto es E2 cruz E1? Menos G3. Es 0. ¿Alguien dijo menos E3? ¿Quién fue? Yo, Abel. Ah, gracias, Abel. Justo. Es menos E3. Acuérdense, E1, E2, E3. Vamos así. E1 cruz E2 es E3. E2 cruz E3 es E1. Y si me voy al revés, cambia los signos. E2 cruz E1 es menos E3, que es el que acabamos de hacer. E1 cruz E3 es menos E2 y E3 cruz E2 es menos E1. Acuérdense, es lo mismo que con IJK. Por eso es menos E3. Entonces, menos E3, ajá, entre H1, H2, parcial respecto a U2, de A1, H1. Y luego, E3 cruz E1, ¿cuánto es? E3 cruz E1. Sería menos E2. No, a ver, fíjense. De 3 a 1 me da 2 positivo, más E2. Acuérdense de esto. Esta es la clave que los va a salvar para todos los productos vectoriales. Entonces es E2 entre H1, H3, parcial respecto a U3, de A1, H1. Y listo. Eso es a lo que queríamos llegar, ¿no? Nada más, bueno, le cambio el signo, pero pues es lo mismo. Entonces es el rotacional de A1, H1 es igual a E2 entre H1, H3, parcial respecto a U3, A1, H1 menos E3, H1, H2, parcial respecto a U2, A1, H1. Y de forma análoga, déjenme escribirlos. No los escribí, bueno, no importa. Así lo dejamos.
Listo, ya acabamos. ¿Qué tal, Ya tenemos la primera componente para la divergencia y el rotacional de cualquier cosa que esté en cualquier sistema de coordenadas descabellado que a ustedes se les ocurra. Vamos a pasar al siguiente, que está bien fácil, nada más es generalizar esto. 13. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces ya que tenemos las primeras componentes para cada uno, ya podemos generalizarlo para obtener fórmulas completas, ¿no? Entonces, para el gradiente de A, pues voy a tener que va a ser el gradiente de A1, E1, más A2, E2, más A3, E3. Es decir, el gradiente de A1, E1, perdón, la divergencia que estoy diciendo es la divergencia de A2, E2, más la divergencia de A3, E3. Y listo, pues voy a sumar todos los que ya habíamos obtenido. Entonces, fíjense, aquí están, ¿ya vieron? Son estos tres, los vamos a sumar. Tenemos el factor 1 entre H1, H2, H3 como un factor común, lo voy a sacar. Y dentro de los corchetes, pues me va a quedar todo lo demás. La derivada respecto a 1, A1, H2, H3, más la derivada respecto a U2, de A2, H1, H3, más la derivada respecto a U3, de A3, H1, H2. Y listo. Ahí está. Esta fórmula es súper importante. Quiero que vaya directo para su formulario. ¿Por qué? Porque les va a permitir calcular la divergencia de cualquier campo vectorial en cualquier sistema de coordenadas. Ya ahorita ya vemos muy de lejos el sistema de coordenadas rectangulares, ya no es lo único que conocemos, ya no es la única geometría que dominamos, ya dominamos prácticamente cualquier geometría. Entonces somos capaces de calcular los operadores diferenciales vectoriales en cualquier sistema de coordenadas. Este es el momento del curso en el que ya nuestra cabeza no se lo puede imaginar. Ya no puedo imaginarme un sistema de coordenadas rectangulares porque ya hemos llegado a un nivel de abstracción muy alto, lo cual no es nada malo. Al contrario, es algo bueno. Es algo bueno que ustedes ya tengan la capacidad de abstraer este tipo de conceptos a lo más general. Bueno, pues esto es lo más general. Entonces, listo, ya tengo la divergencia. Ahora vamos para el rotacional. Vamos a comenzar de manera similar. Entonces, de nuevo, distribuyo todos los rotacionales. Es el rotacional de A1, E1, que ya lo calculamos, más el rotacional de A2, E2, que lo podemos obtener sin problemas de forma análoga. Ok, entonces déjenme escribirlo. Para el primero tenemos, es el que calculamos ahorita, E2 entre
H3, H1, parcial respecto a U3, A1, H1, menos E3, H1, H2, parcial respecto a U2, A1, H1. Ese es el que ya teníamos. Ahora vamos con el siguiente. En el siguiente debo tener, como es 2, necesito E3 y E1, ¿verdad? Entonces es E3 entre H1, H2, parcial respecto a 1, A2, H2, menos E1, H2, H3, parcial respecto a U3, A2, H2. Ahora, estos dos que acabo de escribir que corresponden a este, al segundo, no los he calculado, los obtuve por analogía con el primero. Los voy a ir poniendo de diferentes colores para que los vayan viendo. Entonces, este primero son los primeros dos. Así. Y me falta el último. Entonces lo voy a escribir. Como es E3, necesito E1 y E2, ¿verdad? Entonces más E1 entre H2, H3, parcial respecto a U2, A3, H3, menos E2, H1, H3, parcial respecto a 1, A3, H3. Listo, entonces estos los marco con morado porque corresponden a la tercera, al tercer término. Bueno, ahora lo que me queda pues es simplemente agrupar vectores unitarios. Entonces voy a agrupar primero E1 con E1, E1 con E1, E2 con E2 y E3 con E3. Vamos a hacerlo. Entonces me queda. Y fíjense que E1 tiene de coeficientes entre H2, H3 los dos, ¿no? Entonces también sale como término común. Y bueno, voy a poner primero el positivo, parcial, respecto a U2 de A3, H3, menos, parcial, respecto a U3 de A2, H2. Más E2. Para E2 tengo H1, H3. Y dentro del corchetes factorizo parcial respecto a U3, A1, H1, menos parcial respecto a U2. No, respecto a 1. A3, H3. Y finalmente E3 entre H1, H2. Entonces me queda dentro de los corchetes primero el positivo, parcial respecto a U1, A2, H2, luego el negativo, parcial respecto a U2, A1, H1. Ya casi acabamos, ténganme paciencia. Entonces fíjense, esto ya es el rotacional de A. Ya lo es más, hasta lo voy a enmarcar. Nos falta un último paso, que es escribirlo como un determinante.
Listo. Ahí está. Entonces, esto es lo más general que puede ser el rotacional de un campo, de un campo vectorial. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? ¿Algún grito de terror? ¿O algún grito de victoria porque lo logramos? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Creo que tanta abstracción me pierde un poco. Sí, es que como les decía, esto es lo más abstracto a lo que vamos a llegar en este curso, pero no se preocupen tanto. O sea, esto que estamos haciendo es demostrar las fórmulas, o sea, viendo por qué las fórmulas son lo que son. Sin embargo, la demostración pues solamente se hace una vez y ya. Ahora lo que tenemos que hacer pues es usarlo, ¿no? Ver pues sí, cómo se aplica. Sin embargo, pues hoy ya no nos va a dar tiempo de hacer eso. Hoy ya lo más tiempo que me va a dar es la fórmula de Laplaciano. Pero antes de continuar, quisiera preguntarles cómo vamos. ¿Todo bien? Entonces, ¿qué hicimos en este número 13? Pues fue prácticamente demostrar las fórmulas que yo les había dado hace varias clases sobre la divergencia y el rotacional de un campo vectorial que les dije que la demostración quedaba pendiente. Bueno, ahora sí ya quedó saldada la deuda, ya no les debo nada. Y les digo, no se preocupen si tal vez en 3 meses no se van a acordar de cómo se demostraban. Pues estos apuntes, para empezar, se van a quedar aquí para siempre, para que los consulten ustedes en el momento que lo necesiten, sobre todo cuando lleguen a Electro, lo van a necesitar. Entonces, los apuntes para empezar aquí van a estar. Y si por alguna razón no se acuerdan lo que les dijo su profe de análisis vectorial, no pasa nada. Con que sepan utilizar las fórmulas, va a ser más que suficiente. ¿Sale? Estas demostraciones solamente se hacen una vez en la vida. Y bueno, les adelanto, no vienen en el examen. En el examen solo los voy a poner a aplicarlas, no a demostrarlas. ¿Sale? Último, para que ya nos vayamos. 14. Y a ver si lo acabo. Si no lo acabo, pues no pasa nada. Solo nos falta el laplaciano, ¿verdad? Entonces, ya calculamos el gradiente. Recuerden ustedes que el laplaciano, pues es el gradiente. El laplaciano es la divergencia del gradiente. Entonces ya calculamos que el gradiente de phi es igual a E1 entre H1 parcial de phi respecto a 1 más E2 entre H2 parcial de phi respecto a U2 o más E3 entre H3 parcial de phi respecto a U3. Eso ya lo tenemos desde hace ratito. Ahora hagamos A igual al gradiente de phi y usemos la fórmula de la divergencia. Donde pues A1 va a ser la primera componente del gradiente, es decir, 1 entre H1 parcial de phi respecto a 1, A2 es 1 entre H2 parcial de phi respecto a U2 y A3 es 1 entre H3 parcial de phi respecto a U3. Así, pues vamos a calcular la divergencia de A, que en realidad va a ser
como ya definimos que A es el gradiente de phi, pues entonces va a ser la divergencia del gradiente de phi, y eso es el laplaciano. Entonces nos va a quedar el laplaciano de phi, lo voy a sustituir en la fórmula. Entonces tenemos afuera 1 entre H1, H2, H3, corchetes. Voy a ver la fórmula de la divergencia. Aquí está. Entonces es parcial respecto a U1 de A1 por H2 por H3. Entonces A1, pues es esto, nos va a quedar parcial respecto a U1 por H2 por H3. Entre A1, pues es 1 entre H1, parcial de phi, respecto a 1. Y análogo para las otras dos. Para los otros dos sumandos, entonces es parcial respecto a U2, H1, H3, entre H2, parcial de phi, respecto a U2. ¿Ya vieron? Más, último término, parcial, respecto al 3. ¿Qué me queda dentro? A ver, ¿quién me dice? Ya para que nos vayamos. ¿Qué me queda dentro del tercero? Anímense. A ver, Mauricio, ¿andas por ahí? A ver, es H1 por H2 sobre H3 por la derivada parcial de phi respecto de U3. Muy bien. Gracias, Efraín. Listo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué decía la fórmula de la divergencia? Ah, pues decía H2, H3, A1, H1, H3, A2, H1, H2, A3. ¿Ya vieron? Entonces aquí está H2, H3, y todo esto quedamos que es A1, H1, H3, y todo esto lo definimos como A2, y H1, H2, y todo esto lo definimos como A3. ¿Ya vieron? Listo. Déjenme borrar esto porque se ve muy feo. Para que quede así ya la fórmula bonita. Hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Queja, sugerencia, inconformidad? Algo, lo que sea. Profe, Ujú. ¿va a dar tiempo de ver lo de los temas selectos? Sí, sí va a dar tiempo. Ah, qué bueno. Ujú. Fíjense que solo me queda un problema, que lo vamos a hacer el martes. Este problema pues es básicamente calcular el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano en coordenadas cilíndricas para que ustedes aprendan cómo se utilizan estas fórmulas y ya, con eso acabamos los problemas. También en la tarea tienen que hacer algo parecido, entonces ya van a ver cómo se hace. Y ya, acabamos la unidad 5. Ya estamos en las últimas, pero todavía nos quedan 3 clases. Yo no me voy a tardar 2 horas la próxima semana haciendo ese problema, me voy a tardar cuando mucho media hora. Entonces, después de que lo acabemos, vamos a empezar nuestra última unidad, que es lo que les prometí, en donde vamos a ver aplicaciones en temas avanzados de física, en donde se utilizan vectores. Ahora, son temas avanzados de física, pero no crean que se los voy a poner en el examen. Eso no viene en el examen. Nada más es para que ustedes lo conozcan. ¿Sale? Entonces les voy a enseñar cuáles son los vectores que se utilizan en mecánica cuántica y cuáles son los vectores que se utilizan en relatividad, si les parece bien. Y bueno, No pues sé. eso sería todo. Eso sería todo por hoy.
Espero no haberlos hecho mucho bolas. Espero que no me estén odiando en este momento. Nos vemos el martes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el martes. Buen fin de semana. Adiós.